Buenos días, hermanos, el Señor nos bendiga muy grandemente en este día jueves. Hermoso el compartir la palabra del Señor allí en Mateo capítulo 10, versículo 19 y versículo 20. Mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el Señor estaba poniendo al tanto a sus discípulos, a sus apóstoles, sobre aquellos tiempos que no solamente estaban transcurriendo, sino aquellos que vendrían. Tiempos difíciles, donde iban a ser llevados frente a los magistrados, frente a tribunales, frente a personas diferentes que iban a hacerles preguntas con deseos de destruirles, deseos de querer saber quizás con un espíritu malicioso lo que ellos predicaban, lo que ellos decían. Y el Señor les tiene que dar unas palabras de aliento, de fortaleza y de seguridad. Tiene que decirles, cuando ustedes se han llevado frente a estos magistrados, a estas personas, cuando ustedes estén frente a ellos, no estén preocupados en lo que le van a contestar o lo que van a decir, porque el Espíritu Santo que está en ustedes va a darle la sabiduría para poder responder. Ahora, mis hermanos, esto ha llevado un poco a confusión a algunos hermanos, pensando que siendo llevado frente a alguien que pida razón de ser, razón de su fe, el Espíritu Santo le va a dar exactamente las palabras que tienen que decir. Bueno, esto es relativamente cierto, pero hay una condición, mi hermano. Y la condición para que el Espíritu Santo hable a través nuestro, para que el Espíritu Santo nos use, para que el Espíritu Santo dé esa palabra de poder en el nombre de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, tenemos que tener dentro de nosotros el aprendizaje o haber estudiado la palabra del Señor. Esto no es algo automático. Lógicamente el Señor no nos va a recordar lo que no sabemos, lo que no hemos estudiado, lo que no hemos hecho carne en nuestra vida. Es decir, mis hermanos, que es como si nosotros fuésemos a dar un examen en una escuela, en una facultad, y vayamos sin estudiar. Bueno, total, el Señor me va a ayudar, hay muchos hermanos que están orando por mí, yo estoy orando, entonces cuando llegue allí y me hagan la pregunta, el Espíritu Santo me va a guiar para que yo pueda responderle a los profesores. Sabemos, mis hermanos, que quizás saquemos algo más de un 0, pero por misericordia, pero muy cerca de ese número vamos a estar. ¿Por qué? Porque lógicamente, mis hermanos, el Señor no usa a vagos, el Señor no usa a personas que no han aprovechado el tiempo estudiando, preocupándose, examinando la palabra del Señor. Por eso, mis hermanos, podemos estar seguros que el Señor nos va a dar la palabra justa frente a aquel que nos pregunte, frente a aquel que nos pare, frente a aquel que pida razón de nuestra fe. Claro que sí, no solamente frente a un tribunal, sino frente a cualquier persona que nos esté preguntando por curiosidad, por, como decimos vulgarmente, hacernos pisar el palito para saber verdaderamente si creemos en lo que decimos que creemos. Mis hermanos, ¿vamos a tener palabra? Claro. Pero siempre que la palabra de Dios esté en nuestra vida. Allí el Espíritu Santo va a seleccionar exactamente lo que tenemos que decirle, nos va a dar la sabiduría para usar la parte bíblica que es necesaria para la respuesta que tenemos que dar, para solucionar el problema o poderle responder a la persona. Pero mis hermanos, si la palabra de Dios no está morando en nosotros en abundancia, si lo que dice aquí la palabra de Dios no es parte de nuestra sabiduría, parte de lo que llena nuestra vida, nuestra mente, nuestro ser, si no se ha hecho carne en nosotros, mis hermanos, no pensemos que el Señor nos va a utilizar. ¿El Señor va a hablar a través nuestro? Sí, mi hermano, pero preparémonos. ¿El Señor nos va a usar? Claro que sí, pero estemos siendo estudiosos de la palabra de Dios. Mis hermanos, tenemos el tiempo,
aprovechémoslo. Quizás tengamos que sacar un poco de tiempo al descanso, quizás un poco de tiempo a la familia, quizás un poco de tiempo a ver la televisión, quizás un poco de tiempo de ir a ver algún partido, o cuando podamos ir a pasear un poco más por el parque. Pero mis hermanos, tenemos que dedicarle tiempo a la palabra del Señor. Queremos que el Señor nos use en cualquier momento y siempre tener la palabra de parte de Dios, que la palabra de Dios more en abundancia en nuestras vidas. Oramos, mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por este día hermoso que tú nos regalas, porque es un día donde tú estás en nosotros, morando, viviendo. Gracias, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de haber estado mirando en tu palabra las verdades que tú nos enseñas. Gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor. Mis hermanos queridos, Dios les bendiga muy grandemente.